Buenos días, alumnos y alumnas del octavo básico B. Les doy la bienvenida a este nuevo módulo denominado la Edad Moderna, el Renacimiento. El objetivo de esta clase va a ser relacionar las ideas del Renacimiento a través de fuentes iconográficas para valorar el cambio y la continuidad. Recordarles, chiquillos, que antes de que todo esto sucediera, la última clase, estuvimos fortaleciendo qué eran las fuentes históricas. Por si alguien no se acuerda, las fuentes históricas son todos los tipos de evidencias, documentos, ¿cierto?, que nos ayudan a estudiar el pasado. Por ejemplo, en esta clase nos vamos a centrar en obras de arte, pinturas, ¿ya? Esculturas también. A esto le vamos a llamar fuente iconográfica. Recuerda revisar los apuntes de la clase que tuvimos la última vez de manera presencial y revisar qué es una fuente iconográfica, qué es una fuente escrita, etc. ¿Ya? Les doy la bienvenida entonces a un nuevo periodo de la historia. En la última clase alcanzamos a revisar la Baja Edad Media que correspondía a la Edad Media. Muy importante es recordarles que las etapas no cambian de un día para otro, sino que los cambios son graduales. No es que un día nos levantamos, nos acostamos en la Edad Media y el otro día nos levantamos en la Edad Moderna. Eso no es así. Los cambios son paulatinos. Sin embargo, para ayudarles a ordenarse, yo les puse aquí una línea de tiempo que simplemente es para ayudarlos a localizar, ¿no es cierto?, entre el inicio de la Edad Moderna y el término de la Edad Moderna. Específicamente, chiquillos, la Edad Moderna, se dice en los libros de historia, inicia con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Recordemos que Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Recuerden que el de Occidente cae con las invasiones bárbaras y el de Oriente había seguido viviendo, pero aquí llegan los turcos otomanos e invaden este imperio y cae Constantinopla, los últimos vestigios del Imperio Romano, ¿ya? Entonces, la Edad Moderna inicia con esta toma de Constantinopla y finaliza con lo que conocemos como Revolución Francesa, que ese es un contenido que vamos a ver mucho más adelante. Nos ubicamos entonces en el siglo XV hasta el siglo XVIII, ¿ya? Vamos a ver entonces qué es la Edad Moderna. ¿Dónde va a suceder la Edad Moderna? La Edad Moderna y el Renacimiento en general, chiquillos, son procesos europeos y que se desarrollan principalmente en la ciudad. Ustedes saben que en la Edad Media vimos un sistema político y económico y cultural denominado el feudalismo, que se desarrollaba dentro de lo que conocíamos como el feudo, esta especie de recinto cerrado, amurallado, que tenía un castillo, una iglesia, ¿cierto?, donde vivía el señor feudal, los vasallos, los siervos, se dedicaban a la agricultura, etc. Sin embargo, en la última clase pudimos ver que en la Baja Edad Media todo esto empezó a entrar en crisis. Vino la peste negra, una sucesiva de malas cosechas, todo mal para la Edad Media. Y sobre todo porque los señores feudales empezaron a perder prestigio y la gente empezó a movilizarse a la ciudad. Ciudad que vamos a conocer con el nombre de burgo. El burgo, ¿cierto?, es algo muy parecido al feudo, ¿cierto?, pero se centra en la ciudad, no en el campo. También es un lugar amurallado, incluso hubieron feudos que se transformaron con el tiempo en burgo, no fue necesario cambiarnos de lugar. Pero sí el concepto de burgo es distinto al de feudo. En el burgo hablamos de comercio, del mercado, donde están los burgueses, que también vamos a conocer un poco más adelante, esta nueva clase social encargada de comerciar. ¿Ya? Ya no era solamente la agricultura, la economía de subsistencia, sino que ahora era importante comerciar. ¿Ya? ¿En qué ciudad específicamente? Bueno, nos vamos a ir, ¿cierto?, a un país primero que es muy importante, que es Italia, y en donde dentro de él, ¿cierto?, encontramos, acá le hacemos el zoom, dos grandes ciudades importantes del Renacimiento que son Florencia, que lo encontramos aquí, a ver si me ayuda la flechita, Florencia y Roma. Roma ya la conocen, pero Florencia va a ser la ciudad ícono del Renacimiento. Vamos a ver, entonces, los cambios culturales. El Renacimiento.
Hablamos de Edad Moderna para hablar, ¿cierto?, un periodo cronológico, pero vamos a hablar de Renacimiento para referirnos en específico a un movimiento cultural que se desarrolló en la Edad Moderna entre los siglos XV y XVI. ¿De dónde viene la palabra renacimiento? Lo dice la palabra, de renacer. ¿Pero qué cosa queremos renacer? Vamos a renacer elementos básicos de la cultura clásica griega y romana. Al parecer, estos renacentistas que vivían en la Edad Moderna, que tenían mucho, por cierto, de hombres medievales todavía, van a empezar a querer ser como los griegos y los romanos. Van a sentir que la Edad Media era un periodo oscuro. De ahí va a venir esa leyenda que nos decía que en la Edad Media no había pasado nada. Ustedes se acuerdan, ya saben que la Edad Media no es una edad oscura, sino que pasaron hartas cosas, se descubrieron hartas cosas. Pero estos renacentistas vieron a la Edad Media como algo oscuro y que la verdadera luz estaba en la cultura clásica, griega y romana. Un aspecto central del Renacimiento es el humanismo, es decir, que todos quienes se reconocían como renacentistas y humanistas se dedicaban al estudio de las humanidades. ¿Ya? Por ejemplo, estudiaban historia, poesía, retórica, gramática y filosofía. ¿Ya? Y ponían, como lo dice la palabra, al ser humano como el centro del universo. En la Edad Media ustedes saben que los hombres medievales eran sumamente cristianos, religiosos, y el centro del universo para ellos era Dios, no necesariamente el hombre. Pero hay que tener en cuenta algo, el ser renacentista va a poner al ser humano como el centro del universo, pero no van a dejar de ser religiosos. Eran hombres que confiaban un poco más en las capacidades del hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos decían que el hombre tenía la capacidad de pensar, que es lo que nos diferencia de los animales. El hombre puede tomar sus propias decisiones, puede experimentar, puede observar y crear. René Descartes, un hombre muy importante de la Edad Moderna, va a decir, pienso, luego existo. Por lo tanto, lo importante es pensar, la razón. Aquí, en esta fuente iconográfica, tenemos el hombre de Vitruvio, hecho por Leonardo da Vinci, uno de los exponentes más importantes del Renacimiento, que también es autor de la Mona Lisa. Yo les busqué aquí unas fotitos que lo vamos a ver. Se me perdió. Él es Leonardo da Vinci, autor de una de las obras más importantes del Renacimiento, un hombre derechamente renacentista. Fue el que hizo la Gioconda, o llamada Mona Lisa, ¿cierto? E hizo bastantes otras obras que vamos a ir revisando. Entonces volvemos acá al señor da Vinci. Este hombre de Vitruvio, ¿cierto? Fue uno de los primeros exponentes de Leonardo da Vinci en poder retratar este cuadro definiendo las proporciones exactas del cuerpo humano. Para eso, Leonardo da Vinci tuvo que pensar, experimentar, estudiar mucho. Y eso se relaciona, ¿cierto?, con estas ideas del humanismo. La naturaleza y el ser humano pasaron a ser el centro de atención en la ciencia, filosofía y el arte. Por ejemplo, aquí hay una obra de Leonardo da Vinci. Él creó esto, imagínense, en el siglo XVI. Y él lo hizo, ¿cierto?, observando pájaros. Tuvo que estudiar, mirar, ¿cierto?, y creó una especie de avioneta. Obviamente hasta el momento no existían los aviones, pero él ya tuvo una idea. O sea, Leonardo da Vinci es un hombre que cree en la importancia de la razón, observó la naturaleza, puso al ser humano como el centro de atención, o sea, es un hombre humanista totalmente. ¿Ya? Vamos a seguir. Acá vamos a explicar otras ideas del Renacimiento a través de las obras de arte. Vamos a ver, aquí tenemos una escultura del Renacimiento, se llama el David, hecha por Miguel Ángel Buonarroti. ¿Ya? Si miramos esta obra, pensamos inmediatamente en las obras que hicieron los griegos y los romanos, ¿no? Mucho blanco, exactitud. Dice acá, ¿quién es el protagonista de esto, cierto? Es el ser humano. ¿Es realista? Por supuesto que sí. Miren los músculos, todo hecho con exactitud. O sea, aquí Miguel Ángel Buonarroti tuvo que estudiar anatomía, observar y experimentar para poder llegar a esta obra maestra. Un humanista, entonces, netamente. Pero también acá tenemos otra obra de Miguel Ángel Buonarroti, donde es importante, chiquillos, que entendamos que la ruptura con la cultura de la Edad Media no fue total. Aquí, si bien el centro humano, del centro de la obra es el ser humano, sigue siendo el humano, es realista, hubo que estudiar anatomía, sin embargo, ¿quién está acá?
es la Virgen sosteniendo a Jesús, por lo tanto hay un tema religioso. Por muy humanistas que hayan sido estos autores, eran sumamente creyentes, por lo tanto, humanistas serán, pero no son herejes, ¿ya? Importante. Acá tenemos otra obra que representa las ideas del Renacimiento. El ser humano aquí sigue siendo el centro de atención. Ojo que cuando hablamos humanismo nos referimos a hombre como genérico, pero también incluye a las mujeres, ¿ya? Tenemos esta fuente iconográfica que es el nacimiento de Venus de Santo de Botticelli, ¿ya? Importante es que aquí nuevamente ellos buscan renacer la cultura grecorromana. Venus era una diosa de la mitología romana y es el centro de esta obra. De hecho, los seres que los siguen, estas ninfas, son también elementos grecorromanos. Hay una importancia de la naturaleza. Quien pintó este cuadro, Sandro de Botticelli, tuvo que observar la naturaleza y realismo. Miren esos detalles. Tuvo que observar y experimentar la anatomía y le dio por lo tanto una importancia a la razón. Él confiaba en sus capacidades y pudo crear esto, ¿ya? Para hacer esta obra, Botticelli debió pensar, experimentar y estudiar sobre la naturaleza y las matemáticas y así darle una profundidad a la obra, la perspectiva, ¿ya? Y finalmente también vemos todas estas ideas en la arquitectura, que se reflejaron dichas ideas. Por ejemplo, esta catedral que ven aquí, que debe ser bien conocida para ustedes, la Catedral de Notre Dame. También tenemos la Catedral de Burgos. Notre Dame se quemó el año pasado, ¿cierto? Pero miren lo que nos dice la escultura, esta es arquitectura medieval. Estas iglesias que eran cristianas, ¿cierto? Son altas, como si quisieran llegar al cielo. Recuérdense que el hombre medieval es un hombre muy cristiano y religioso. Lo único que querían que era su arquitectura llegaran al cielo. En cambio, en estas iglesias que son de la arquitectura del Renacimiento, vemos que las iglesias también son altas, pero agregan algunas dificultades. Por ejemplo, la cúpula. ¿Ustedes saben lo difícil que es para un arquitecto poder crear una cúpula? Bueno, aquí, ¿cierto? Se pudo... Brunelleschi hizo esta cúpula pensada, ¿cierto?, dentro de los cálculos matemáticos. Y de hecho aquí en esta iglesia de Malatesta también es una arquitectura mucho más cuadrada y donde encontramos, por ejemplo, estas columnas que son propias de los romanos. ¿Se acuerdan? Alguno de ustedes los puso en el mandala histórico. O sea, toma elementos grecorromanos, tiene que pensar la arquitectura y ojo, no es que los medievales no hayan pensado o que esto fue muy fácil, sino que aquí querían demostrar que ellos sabían. O sea, yo soy matemático, voy a hacer una cúpula. Hay que demostrar que el hombre es capaz. Aquí lo importante es Dios, construir estas complejas iglesias pero pensadas en Dios. ¿Ya? Y con eso, chiquillos, vamos a dar por término a este módulo. Espero que haya sido una manera distinta de aprender. Aquí yo les dejé, ¿cierto?, un resumen de lo que acabamos de ver, ¿ya? No es nada nuevo, sino que simplemente para ayudarlos a ordenarse, por si quieren revisarlo nuevamente. Y nosotros nos vamos a ver en un próximo módulo. Recordar, por favor, que estamos en una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Que el hombre no cambia del medievo a la Edad Moderna. El hombre sigue siendo religioso, pero sus intereses cambian. La razón, el renacimiento de la cultura clásica grecorromana, la importancia de leer, ¿cierto?, literatura, poesía, etcétera, buscar la perfección, el realismo, son algunas de las cosas que los van a diferenciar de los hombres de la Edad Media, pero eso no significa que estos sean más avanzados, ¿ya? Recordar eso. Edad Media es muy importante, pasaron muchas cosas y ahora en la Edad Moderna van a pasar también grandes cosas, pero no nos quedemos con que la Edad Media fue una edad oscura, sino que por el contrario es una edad distinta, ¿ya? Nos vemos en el próximo módulo, espero que les haya servido y vaya a hacer su actividad, ¿ya? Mucho éxito, chiquillos, y nos vemos. Cualquier duda, no dude en mandar un mail.